El concepto de la luz, si se comprendiera científica y espiritualmente, transformaría por completo lo que creemos saber del universo. Y esa es la verdadera clave aquí. Debe entenderse tanto científica como espiritualmente, no solo de una manera u otra. En la historia humana, casi todas las culturas antiguas mencionan la luz de diversas formas. Desde el inicio de la religión, la luz ha estado ligada a la creación de la realidad. Aunque el culto al sol se asocia con religiones paganas, la adoración directa al astro es realmente poco común. Aunque muchas culturas tienen motivos solares en su mitología, solo unas pocas, como las egipcias, indoeuropeas y mesoamericanas, crearon religiones plenamente solares. Lo principal que compartían estas culturas era una sociedad bien desarrollada y urbanizada, que giraba en torno a la realeza sagrada. En casi todas ellas, de una u otra manera, la imagen del sol como gobernante tanto del mundo superior como del inferior, que visita majestuosa y diariamente en su recorrido, es bastante prominente. La mayoría de estas creencias giran en torno a la idea de que el sol, como dador de luz y calor, es el guardián de la justicia y el orden. Dicen que nuestro Padre Divino sostiene y da estructura al universo. La luz suele asociarse con la iluminación, por eso el sol es una gran fuente de sabiduría para nosotros. Curiosamente, aunque hoy se asume que el sol es masculino, no siempre fue así. Ciertamente, en la mayoría de los idiomas romances, el sol tiene género masculino, como le soleil en francés, el sol en español y il sole en italiano. Pero en los idiomas germánicos, al sol generalmente se le da un estatus femenino, como en el alemán die Sonne. La razón de esta distinción no es del todo clara, ya que la raíz protoindoeuropea de la que derivan muchos de estos idiomas tenía la palabra suno como un género inanimado. En la mitología protoindoeuropea, el sol tenía varias capas, era una diosa y también el ojo del Padre del Cielo, Días. En círculos más modernos de la nueva era, el sol y por extensión, la luz misma, también son la fuente que da vida y proporciona el espíritu nutritivo que da vida a todo el planeta. Y así, la energía del sol es la misma energía que está en la fuente de nuestra esencia vital. A menudo se describe que Dios, la fuente, Alá, Brahma o cualquiera de estas palabras es luz, o quizás que de este espíritu, la luz es lo primero que surge. Si miráramos la filosofía gnóstica, por nombrar solo una escuela de pensamiento, se dice que nuestro verdadero ser son seres de luz que eventualmente pueden ser liberados. Nuestras decisiones cotidianas y el grado en que despertamos a la verdad desde la ilusión nos impedirán o nos permitirán convertirnos en una encarnación viva de la luz que somos por dentro. Ahora, al hablar de la luz, esto nos lleva al tema de la luz visible, la radiación electromagnética y, entre comillas, la luz espiritual. Y necesitamos hacer esta distinción desde el principio, porque hay que hacerse una pregunta: ¿qué es realmente la luz? Aunque no lo creas, esa pregunta en realidad es mucho más difícil de responder de lo que podrías pensar. En términos generales, la luz se define como una forma de radiación electromagnética que está dentro de la porción del espectro electromagnético que podemos ver con nuestros ojos físicos. En otras palabras, la luz es radiación electromagnética que tiene una longitud de onda de aproximadamente 400 a 700 nanómetros. Básicamente, cualquier cosa entre el infrarrojo y el ultravioleta en el espectro electromagnético. En física, luz también puede significar radiación electromagnética de cualquier longitud de onda, no solo visible, por si creías que era simple. Antes de hablar de la luz, preguntémonos, ¿qué es la radiación electromagnética? Bueno, para decirlo de manera simple, son las ondas, o mejor dicho, sus cuantos, una palabra elegante para referirse a la cantidad mínima absoluta del campo electromagnético que se mueve a través del espacio transportando energía electromagnética. Y en ese caso, ¿qué es el campo electromagnético? Esa es lo suficientemente sencilla, ¿verdad? Es solo un campo clásico, es decir, un campo no cuántico. Un campo son varios puntos en el espacio-tiempo, representados por un número generado por cargas eléctricas en movimiento. Así que, arriesgándome a encontrar a Alicia tan hondo en la madriguera, hagamos la última gran pregunta. ¿Qué es la carga eléctrica? Si le preguntas a una física, diría que es solo una propiedad de la materia. Pero, ¿qué significa eso? Bueno, las fuerzas electromagnéticas son una de las fuerzas fundamentales de la física. Así que la carga eléctrica es realmente un punto donde todo comienza. Incluso podrías decir que, como una fuerza fundamental, la carga es uno de los aspectos que definen la física y, por lo tanto, nuestro universo. Pero eso no explica qué es. ¿Qué significa que un electrón tenga una carga negativa y un protón tenga una positiva?
La verdad es que no lo sabemos con certeza, nadie lo sabe. Las partículas subatómicas adquieren su carga al equilibrar polaridades y procesos cuánticos que todavía estamos estudiando. Solo podemos afirmar con certeza que si la carga existe y funciona como decimos, todo tiene sentido, es coherente y explica o predice muchas cosas. Aunque no prueba que la carga sea real, la hace mucho más probable. El problema principal es una cuestión entre ciencia y filosofía. La carga es esencial en el universo, siendo un componente básico de todo. Tarde o temprano, debemos aceptar las fuerzas fundamentales sin cuestionar su existencia. Simplemente las estudiamos y experimentamos con ellas. La naturaleza exacta de la carga es uno de los grandes misterios del universo, y algunas de las mentes más brillantes todavía están confundidas y las siguen discutiendo hoy en día. Aunque no sabemos cómo definirla más allá de ser una propiedad de la materia, sí conocemos su comportamiento. Sabemos que los protones y los electrones son portadores de carga que ayudan a unir y mantener el universo cohesionado. Como la gravedad es una fuerza fundamental de la naturaleza. Al hablar de la velocidad de la luz, las físicas se refieren a la velocidad de la radiación electromagnética en el vacío. Cuando una partícula con carga electromagnética oscila o acelera, perturba el campo y emite ondas de energía. La energía emitida por la partícula cargada permite determinar la longitud de onda de la radiación. Entonces, en otras palabras, cuanto más larga es la longitud de onda, menor es su frecuencia, es decir, qué tan rápido sube y baja, y menos peligrosa es para nosotros, mientras que lo contrario ocurre con la radiación de mayor frecuencia y longitudes de onda más cortas. La longitud de onda de las ondas electromagnéticas puede ser tan larga como un campo de fútbol, en el caso de las ondas de radio, o más corta que un átomo, en el caso de las ondas gamma, que pueden o no convertirte en una enorme bola verde de ira. Para hablar de la luz espiritual, debemos reconocer que si todo proviene de una fuente y la luz es la primera creación, podría haber una unidad entre las perspectivas científicas y espirituales. La luz espiritual es simplemente luz en lo espiritual, y a veces se llama energía de la fuente. Esta luz o energía quizá no sea medible, pero constituye la estructura subyacente de la realidad. En lo que respecta a nosotros personalmente, también puede estar relacionada con la luz de nuestra propia conciencia, la luz de la conciencia. Como mencionamos antes, en muchas culturas, el sol representaba esta comprensión, siendo tanto el dador de luz como el dador de vida. Es el núcleo del sistema solar y se veía como la luz de Dios. De hecho, en la hermética, Hermes explica que el sol es la representación visible de la superconciencia invisible y omnipresente que llamamos Dios. Ahora, la mayoría de las creencias espirituales sostienen que Dios no puede ser verdaderamente comprendido por nosotros en su totalidad, debido a lo supremamente infinito y perfecto que es este poder. Hermes escribe que lo imperfecto y lo impermanente no pueden captar fácilmente lo eternamente perfecto, pero el poder a través del cual Dios crea es fuente, energía unificada y potencial. Esto se explica mediante el árbol de la vida con las 3 sefirot iniciales. Keter, la unidad potencial unificada. Jokma, la emanación de la energía creativa fuente en bruto. Y luego, Bina, que toma y estructura la energía potencial en formas que pueden moldearse en universos completos. Muchas tradiciones de la nueva era dicen que, por su perfección y totalidad, Dios creó mundos de separación y finitud para explorar su poder creativo. Y así se crearon todos los planos de existencia. Con el tiempo, las experiencias y emanaciones de cada uno se hicieron más distintas, hasta llegar a esta dimensión física. En todo el mundo hay una idea que es ampliamente conocida, llamada iluminación. La iluminación es despertar a tu verdadera naturaleza espiritual. Ser más consciente de una mayor comprensión de la verdad o totalmente consciente, si es posible. La iluminación suele describirse como iluminar antiguas creencias y autoidentificaciones, alcanzando mayores niveles de verdad interna y externa. Por ejemplo, en nuestro planeta ocurrió la revolución industrial hace unos cientos de años. Usamos el poder de las máquinas y adoptamos un estilo de vida laboral de 9 a 5, creando un imperio moderno de ciudades y tecnología. Pero en el proceso, nos convertimos en esclavos de nuestros propios sistemas. Para ser justas, en las épocas anteriores a la revolución industrial, la gente a menudo era esclava de sus granjas para poder sobrevivir. Así que, ya sabes, no era tan diferente, pero al mismo tiempo era completamente diferente.
De cualquier manera, a pesar de todos sus defectos, la revolución industrial fue la creación de algo nuevo para nosotras y nos impulsó tecnológicamente hacia toda una nueva era de existencia. Lo que sucedió después fue que nuestros sistemas escolares adoptaron el mismo modelo, en última instancia para condicionar a nuestras niñas desde pequeñas y prepararlas para el sistema de 9 a 5 también, porque esa era la realidad en la que estaban creciendo. En ese momento era lo correcto porque así actuábamos. Y ahora nos estamos dando cuenta de que el sistema naturalmente tiene sus fallas y necesita ser refinado y transformado. Vemos que este sistema condiciona a nuestros hijos a ser piezas de la civilización, en vez de criarlos como creadores que participan plenamente en sus vidas y siguen sus sueños. Uno de los principales problemas del sistema educativo actual es que el plan de estudios se centra en tareas rutinarias y memorización básica. Y en los próximos 10 a 20 años, muchos de los tipos de trabajos que requieren estas habilidades serán reemplazados por la inteligencia artificial. Así que realmente deberíamos enseñar a los niños a celebrar su creatividad y a idear soluciones geniales para los problemas humanos, ya que nuestro ingenio es lo que nos definirá en el futuro. Nuestra imaginación también puede aportarnos gran valor. Incluso Einstein afirmó que la imaginación es más importante que el conocimiento, ya que éste se limita a lo que sabemos y entendemos, mientras que la imaginación abarca todo el mundo y lo que algún día conoceremos. ¿Y esto qué relación tiene con la iluminación? Alcanzar la iluminación es volverse más consciente de lo que es, ver y entender la realidad tal como es actualmente, pero también cómo las cosas pueden funcionar a un nivel superior con sistemas más grandes y mejores diseñados para nuestro propio empoderamiento. En este caso, la iluminación sería comprender de repente qué está creando nuestro sistema educativo actual y usar esa conciencia para hablar de ello y ayudar a transformarlo en algo más grande. Cuando tomas conscientemente la decisión de buscar tu verdadera naturaleza, comienzas a volver y a conectarte con la energía fuente. Verás, la iluminación comienza y ocurre en el interior. En muchas culturas antiguas, como el budismo, cristianismo, hinduismo y tradiciones chamánicas, la fuente o Dios suele describirse como algo que se conoce y experimenta internamente. Cuando nos permitimos convertirnos en una encarnación viviente de la luz que somos, nos convertimos en una encarnación viviente de esa luz. Nos iluminamos. Ahora, para llegar a estar verdaderamente y completamente iluminados, como Buda, puede que no sea tan fácil como la iluminación de la conciencia descrita, pero se cree que todos podemos recorrer este camino. Incluso tú, al hacerlo, no solo reconoces tu naturaleza divina, sino que cada acción refleja la luz de tu alma. Eso es lo que significa estar iluminado, vivir la luz, no solo conocerla o pensarla. La luz muestra dualidad onda-partícula. Es decir, los fotones que la componen pueden comportarse tanto como una partícula puntual como una onda, dependiendo de si son medidos y observados. El hecho de que las partículas se comporten como puntos definidos podría explicar por qué esta realidad física parece estática, finita y tangible. Ten en cuenta que, siguiendo la primera ley de la termodinámica y la conservación de la energía no puede destruirse, solo transmutarse. La energía que se creó entre las moléculas y los átomos no desaparece cuando algo muere, simplemente se transmuta en otra forma. Los átomos que te componen alguna vez formaron parte de una estrella moribunda, y cuando eventualmente mueras, la energía y los átomos dentro de ti podrían terminar en alguna galaxia distante a miles de años luz de distancia, dando energía a una supernova. Hablando espiritualmente, cuando nuestro cuerpo físico muere, se piensa que nuestra conciencia también sigue adelante. Nuestra conciencia se transmuta y se mueve hacia algo nuevo. El cuerpo físico puede descomponerse, pero la verdadera esencia de nosotras no puede, así que volvamos a cerrar el círculo. La luz se descompone. Eso siquiera es remotamente posible. La luz puede doblarse, danzar, brillar y relucir. Cuando la descompones, se convierte en un espectro de color. Considerando que todas las cosas vibran a diferentes frecuencias, tal vez la energía luminosa que crea tu ser también es solo una creación de la conciencia dentro de un campo de posibilidades, contigo en el centro compartiendo espacio con el resto del universo. La iluminación es entender que no eres tus pensamientos, sino la conciencia de los pensamientos mismos.
Es entender que tienes derecho a existir porque existes, y así también todo y todos los demás en la existencia. Es saber y ver la verdad, que es todo lo que es, sin ideas preconcebidas, ni historias puestas sobre estas circunstancias. La iluminación es brillar tu verdad, compartir tu luz, expresarte y participar conscientemente en la realidad de la manera más elevada posible. Es elegir el crecimiento sobre el estancamiento, incluso si eso te causa incomodidad. Es hacer preguntas y cuestionar las respuestas, y siempre hacer más preguntas. Es tomar decisiones y luego soltar y confiar en esa decisión. Reconocer cuando has cometido un error y lastimado a alguien o roto algo, y luego limpiar tu desorden. Es asumir la responsabilidad de ti misma en todas tus acciones. También es entender que no estás sola y que todo es posible, que el reino de la tierra está a tu alrededor y el reino del cielo está dentro de ti, y que viviendo una vida de amor y asombro creativo podemos traer el cielo a la tierra. Ahora, avanzando desde ahí, el universo es increíblemente grande y entendemos que se está expandiendo para nosotras aquí en la Tierra. Parece que continúa para siempre en el tiempo y el espacio. En ciencia y religión, la creación suele debatirse como algo con un inicio. El modelo científico del origen del cosmos dice que hace casi 14.000 millones de años una gran cantidad de energía surgió de la nada en un instante de rápida expansión. Esa explosión de energía infló el cosmos como un globo. La expansión corrigió grandes curvaturas, resultando en un plano casi geométrico. Antes de que los terraplanistas reaccionen, expliquemos qué significa geométricamente plano. Aquí se trata de si dos haces de luz que viajan uno al lado del otro por el espacio permanecerán paralelos para siempre, en lugar de cruzarse eventualmente y regresar al punto de partida, como sería el caso en un universo cerrado. Si toda la materia y energía en el universo, incluyendo la materia oscura y la energía oscura, alcanza un punto en el que la energía de la expansión hacia afuera se equilibra con la energía de la atracción gravitacional hacia adentro, el espacio se extenderá de manera plana en todas las direcciones. Naturalmente, la gravedad actúa como una fuerza que curva el plano universal alrededor de los objetos masivos, así que no siempre parece un plano. Durante y tras el Big Bang, la materia se comprimió tanto que el cosmos parecía casi sin rasgos. Aquí y allá, partículas formaron galaxias y estrellas, pero sinceramente, solo son pequeños puntos en un lienzo cósmico casi intacto. En la filosofía esotérica, este proceso suele llamarse emanacionismo. Esta idea sostiene que la conciencia o una energía omnipresente creó todo expandiéndose por los planos de existencia, aumentando su densidad hasta llegar a lo físico. En la Cábala se explica como restricciones sobre la luz infinita Ein Sof, lo que permitió que la densidad de la materia surgiera a partir de sustancias más sutiles. Pero salgamos un momento de lo convencional y pongamos estos dos lados de la moneda cósmica en una vesica Piscis. Como siempre, los opuestos que no se llevaban bien tienen mucho en común. Tanto la ciencia como la espiritualidad dicen que el universo comenzó unificado y se expandió hacia afuera. Ambas dicen que la luz o la energía fueron un factor importante en la creación. Si todo en el universo surgió de una sola esencia y se convirtió en todo, ambos dicen lo mismo, que venimos de la misma fuente. Pero espera, un segundo. ¿Cómo podemos entender la afirmación de que el universo es infinito si lo estamos midiendo desde la perspectiva de tener un principio o un final? Como puede parecer, la respuesta está en los ciclos. Los ciclos están en todas partes. La forma en que vivimos nuestras vidas está compuesta de ciclos, y tenemos tanto ciclos naturales como tecnológicos. Los ciclos naturales y biológicos existen integrados en el universo y en el proceso de creación de la vida. Y los ciclos tecnológicos son ciclos que hemos creado y superpuestos sobre otros ciclos naturales como una forma de medir y entender el mundo en el que vivimos. El tiempo es un ejemplo perfecto de esto. Para calcular el tiempo, debes tener velocidad y distancia, pero debido al principio de incertidumbre, cuando llegamos al nivel subatómico, no podemos conocer la posición y la velocidad de un objeto al mismo tiempo, ya que si conocemos una, la otra se vuelve incierta y se va al infinito. Así que el tiempo no puede ser una propiedad intrínseca de la materia, simplemente es una medida de otros ciclos. Así que podrías pensar en él como una herramienta de medición, como una hora de esto, o te veo a las 6. En el pasado lo decíamos de manera diferente, como reunámonos de nuevo en el próximo ciclo lunar. Otro ejemplo de ciclos tecnológicos
biológicos podría incluir cualquier cosa, desde nuestros calendarios hasta minutos y segundos, o incluso cosas más extrañas como los ciclos de vida de las consolas de videojuegos. Algunos de ellos, como el conteo de nuestro calendario anual, es nuestra interpretación de un ciclo natural, la Tierra orbitando alrededor del Sol. Otros, como las consolas de videojuegos, están completamente basados en nuestro mundo moderno, como la tecnología actual, la economía, la demanda de los compradores y cosas así. Los ciclos biológicos son naturales, ocurren en relación unos con otros y son mucho más armoniosos que los ciclos que a menudo hemos creado. El árbol no piensa, ¿ya es tiempo de dar fruto? No estoy segura. Creo que esperaré porque tengo miedo de que nadie se coma el fruto, ¿verdad? En la naturaleza, el árbol simplemente lo hace. Sabe por sus instrucciones inherentes lo que debe hacer para vivir según su diseño natural. Otros ciclos naturales pueden incluir los ciclos solares y lunares, las 4 estaciones y los osos que hibernan. Si recuerdas nuestro episodio sobre el cambio a la era de Acuario, podríamos mapearlo así. Hay ciclos más pequeños dentro de los ciclos más grandes, como nuestro ciclo celestial, que se divide en las 4 estaciones, y dentro de eso tenemos los ciclos del resto de la vida en la Tierra, todos haciendo lo suyo en relación unos con otros, los cuales son influenciados por y también influyen en el ciclo más grande. A veces puede parecer que los ciclos más pequeños no influyen en los más grandes, pero todo está conectado. Si alguna vez sientes que eres demasiado pequeña para hacer una diferencia, intenta dormir en una habitación con un mosquito. Otro ejemplo de usar microciclos para cambiar tus propios ciclos más grandes es la meditación diaria. Medita una vez y sí, te sentirás bien, supongo, pero es algo nuevo y ya sabes, ¿no? Pero si meditas todos los días durante unas semanas, realmente empezarás a notar que esa niebla mental se disipa y estarás más enfocada y alerta que nunca. Y hablando de eso, tenemos muchos ciclos dentro de nuestros propios cuerpos, como la respiración, el consumo de líquidos y la digestión. Estos ciclos son mucho más difíciles de mapear porque somos nosotras quienes decidimos cuándo comemos, qué comemos y cuánto comemos, así como qué tan profundamente respiramos y cosas así. Pero estos ciclos crean efectos enormes en nosotras a lo largo de nuestros días. Notas que estos ciclos, al volverse más densos, son menos frecuentes. Respiras más veces que comes. El aire es menos denso que los alimentos sólidos, así que tiene sentido que un ciclo denso tenga una duración más larga. Al inhalar, montas la ola de la respiración hacia arriba y al exhalar, dejas que la ola baje de nuevo. Mientras realizas tus actividades diarias, cada hora, minuto y segundo, estás respirando, y si creas un ciclo de respiración saludable para ti misma, entonces los otros ciclos que experimentas, los más grandes, se volverán más armoniosos de manera natural. Si modificas tu respiración para ajustarla a ciclos tecnológicos como la contaminación u obesidad, el resultado es un ciclo menos armonioso con el orden natural de tu cuerpo. Algunos llaman a esto enfermedad, lo opuesto a un ciclo natural que fluye con facilidad. Por eso, enfermedad. Claro, siempre puedes corregir un ciclo desequilibrado. Claro, puede que tome algo de tiempo, pero con suficientes pasos en la dirección de un ciclo natural, eventualmente volverás a fluir. Si comienzas tu día de una manera saludable, en la mañana, el resto de tu día fluirá de forma mucho más armoniosa. Si te despiertas con el sol, aprovechas la energía de todo el día y estás más en sintonía con el día mismo. Esto fue difícil para mí ponerlo en práctica, porque durante muchos años, cuando era adolescente, yo era esa persona nocturna que dormía de 3 o 4 de la mañana y se levantaba al mediodía, como una práctica regular, al menos durante el verano. Si lo piensas, hay diferentes seres vivos que están adaptados para distintas partes del día. Los búhos, al ser nocturnos, ven mejor en la oscuridad. Las personas podemos ver en luz tenue o en la oscuridad, pero necesitamos tiempo para adaptarnos, salvo que usemos dispositivos como gafas de visión nocturna. Ahora, siempre hay oscilaciones positivas y negativas en los ciclos, o tal vez una mejor manera de decirlo sería periodos de expansión y contracción. Es como una onda sinusoidal que sube y baja constantemente, como un imán con extremos positivo y negativo. Uno atrae y otro repele, similar a las polaridades masculina y femenina. Esto lo analizamos a fondo en el episodio sobre los 7 principios herméticos. Mucha gente piensa que negativo significa malo y positivo significa bueno, pero eso no siempre es así. De hecho, cabalísticamente hablando, a veces el reino de Dios llamado Ein Sof se considera un espacio negativo, porque es anterior a la creación, la cual se considera positiva porque existe. Pero, como se menciona en los 7 principios herméticos, una mejor manera de verlo es como masculino y femenino, o simplemente polaridades variables según la dirección de la energía.
Por favor, no veas esto como algo exclusivo de hombres o mujeres, ya que todos tenemos energías masculinas y femeninas. Al no dejar que los ciclos fluyan naturalmente, repetimos situaciones incómodas y atraemos realidades no deseadas. En realidad, es una especie de cortocircuito en el ciclo, o un bucle, donde lo positivo se repite sobre sí mismo, o lo negativo se repite sobre sí mismo. No debe ser un bucle, debe existir un cruce de energías masculinas y femeninas, y mantenerse cierto equilibrio, pero esto requiere autoconciencia. Si vivimos inconscientemente, nuestros ciclos seguirán sin armonía y la vida será más difícil. También ya habíamos relacionado esto con la estructura del ácido desoxirribonucleico. Aquí están las instrucciones y planos de los componentes básicos de nuestro ser, también conocidos como proteínas. Al aumentar nuestra conciencia y comprensión, podemos trascender la perspectiva 3D y acceder a una conciencia de causalidad interconectada en todos los planos. Es un poco más complicado que solo pensarlo. Entender y ser consciente no necesariamente son lo mismo. Así como un árbol hace lo que hace, sin necesidad de entender, sin un cerebro, por así decirlo, no se requiere comprensión para que se sigan las instrucciones. Eso simplemente significa que, como humanos, a veces nuestro cerebro interfiere con el flujo natural de los ciclos. Mucha gente habla de la vida desde la perspectiva de la nueva era, diciendo que todo es amor y luz siempre. Si pensamos felizmente, incluso en malos momentos, estaremos bien. Esta idea no es incorrecta, ya que en niveles superiores de existencia hay amor y luz en la realidad. Pero sin embargo, es solo la mitad del ciclo. Para lograr un cambio transformador, debemos unir acción, pensamientos y sentimientos. Y debemos estar dispuestas a aceptar y atravesar los ciclos negativos si queremos trascender los límites que nos imponen. Para saber más sobre los peligros de solo permitir pensamientos positivos, mira nuestro video de positividad tóxica. Recuerda, sin la otra mitad del ciclo, solo hay un bucle. Es como un río que fluye. Si detienes el flujo como una represa, creas un bloqueo que daña al detenerlo. Un lado sufre deshidratación y el otro se inunda, acumulando peso hasta que la represa se rompe, a menos que se gestione, que es lo que hace la gente. Ahora, aquí tienes una analogía. Supongamos que tu amiga Sam está preparándote un sándwich delicioso. Tienes pan, jitomates, aguacate, cebollín, pimientos y un hongo portobello asado. Ese es un sándwich excelente, ¿verdad? Ahora, supongamos que por alguna casualidad pasa algo y hay una gran cucharada de popó justo encima del sándwich. ¿Todavía lo quieres? ¿Alguien puede decir honestamente que todavía querría ese sándwich? Es perfecto y está en orden divino, ¿verdad? No sabes, quizá era parte del orden divino que esta popó estuviera en el sándwich. Pero seamos honestas, ciertamente no es excelente. No importa qué tan buenos sean los ingredientes, si hay popó, es un sándwich de popó. Ni siquiera importa qué tan fresco esté el resto del sándwich, o incluso qué tan fresca esté la popó, no es algo que queramos comer. La moraleja de esta historia es que si hay popó en tu sándwich, si hay algo en tu vida que es perfecto en muchos aspectos, pero no es excelente, o hay algo que simplemente está arruinando todo, no te quedes ahí sin hacer nada y lo dejes estar. No finjas que está bien. Descubre qué es, por qué es así, cuál es la causa energética, y luego toma algunas acciones para convertirlo en algo que realmente deseas. Con esa alquimia podemos lograr un cambio asombroso en el planeta. Si todos vinieran desde ese espacio, tendríamos una nueva tierra de inmediato, porque no importa cómo lo veas, muchos aspectos de la vida que hemos creado para nosotros mismos simplemente no funcionan a largo plazo, no es sostenible. Creo que hablo por todos al decir que podría ser algo diferente, mágico y más en armonía con nosotros y la naturaleza. Imagínalo, sin desperdicios, autos voladores, ciudades en las nubes, centros espirituales, viajes interestelares y todas las posibilidades que eso implica. Todo está en los ciclos, así que con eso intentemos responder la gran pregunta desde el principio. ¿Cómo puede tener un principio el universo infinito? Tengo la sensación de que quizá ya lo sabes. ¿Y si es un ciclo? Y no sé exactamente cómo se ve específicamente, pero puedo compartirte algunas ideas al respecto. Cada ciclo llega a su fin y luego comienza un nuevo ciclo, o quizás simplemente es el mismo ciclo que continúa de nuevo. Esto ya no es solo una especulación de la nueva era. En agosto de 2020, científicos propusieron una nueva teoría de simulación de rebote para el Big Bang que afirma esto. El modelo estándar del Big Bang surgiendo de la nada es genial.
Y claro, coincide con la mayoría de nuestras observaciones hasta la fecha, pero deja algunas cosas en la sopa primordial. En la mayoría del espacio-tiempo, la rápida expansión nunca se detendría. Por ello, la inflación genera un multiverso, aunque todavía no se puede probar. Algunas científicas sugieren imaginar un universo que se expande durante 1 billón de años, impulsado por un campo hipotético y omnipresente al que atribuimos la energía oscura. Cuando este campo de energía se vuelve escaso y distante, el universo empieza a desinflarse suavemente. Durante miles de millones de años todo se acerca, pero aún no se reduce a un punto. El cambio dramático que asociamos con creación y destrucción proviene del radio de Hubble, que se acelera y termina siendo microscópico. El radio de Hubble es el horizonte que marca el límite entre partículas que se mueven más lento o más rápido que la luz respecto a un observador. Una vez que esa gran distancia se precipita, la contracción del universo recarga el campo de energía, lo que calienta el cosmos y vaporiza sus átomos. Ocurre un rebote y el ciclo del universo reinicia. Hoy, aunque no vemos los restos del universo anterior, al menos aún no, sí observamos el inicio del ciclo que integramos. Es interesante, si el universo es infinito, ¿por qué existimos en un espacio finito? Es el objetivo de la vida unir lo finito con lo infinito para crear nueva vida y comprensión de nosotras mismas. Tal vez, al menos eso es lo que parece describir la hermética, la unión de nuestros cuerpos mortales con nuestras almas inmortales. Y volveremos a esto más adelante. Por ahora, ¿sabías que hubo un tiempo en que creíamos que la célula era lo más pequeño que existía? Los periódicos decían que era el pilar de la vida. Sin embargo, a medida que comenzamos a avanzar hacia nuevos paradigmas de comprensión, nuevos descubrimientos nos llevaron a darnos cuenta de que la célula en realidad no era lo más pequeño. En realidad, la molécula era lo más pequeño. Ahora la molécula era el bloque fundamental de la vida, el componente básico que conforma todo. Pero luego, nuevos descubrimientos revelaron que las moléculas estaban hechas de átomos. Y ahora, el átomo era la cosa más pequeña que podías obtener. Luego, así es, descubrimos partículas subatómicas aún más pequeñas, como el electrón y el protón. Así que ahora tenemos partículas subatómicas y son los bloques de construcción más fundamentales de toda la realidad, ¿verdad? No, las partículas subatómicas se forman por combinaciones de quarks, que son aún más pequeños. Espera, la teoría de cuerdas y la teoría M son lo más novedoso, fideos vibrando en el hiperespacio, más pequeños que todo. Luego, cuando llegas a lo más pequeño en el universo, llegas al nivel de la constante de Planck y las cosas son tan pequeñas que ni siquiera tenemos la tecnología o la teoría para conceptualizar algo más pequeño. Si hay algo de lo que podemos estar seguras, es que siempre va a haber algo más o menos, según sea el caso. Con nuestras matemáticas y científicas brillantes y comprensión en evolución, podemos mirar eternamente. No sé si encontraremos un fondo pronto. Entonces, ¿por qué siquiera estamos buscando? ¿Para qué sirve la ciencia? ¿Es solo para saber? ¿Por qué importa? ¿Por qué debería importarte a ti? ¿Qué importa si los átomos, células o fideos vibrantes son lo más pequeño? Quizás sea porque nuestro nivel de entendimiento se relaciona directamente con el nivel de la realidad sobre el que tenemos control, lo cual supongo que podría ser algo muy bueno o muy malo. Bueno, hablaremos de la filosofía un poco más adelante, porque ahora mismo estamos hablando de la luz. Entonces, ¿por qué la luz? Como ya hemos visto, es una sustancia fundamental para el universo. Y muchos paradigmas de creencias a lo largo de la historia han señalado la luz como una fuente fundamental de toda la creación misma. Entonces, ¿qué pasaría si pudiéramos conocer la forma de la luz, sus características más básicas, sus bloques de construcción más pequeños? ¿Y si entendiéramos la geometría que guía la luz? ¿Y si fuera una figura tridimensional que pudiéramos mapear, como un tetraedro, un cubo u otra? ¿Cómo cambiaría eso nuestra comprensión de la realidad? Sabes, creo que eso es lo que los científicos y tal vez todos nosotros en algún nivel estamos buscando. Si comprendiéramos totalmente la luz como base de la creación, ¿seríamos maestros de la realidad? ¿Cambiaría o evolucionaría nuestra comprensión de todo? Hablando de esto, Einstein dijo algo asombroso, algo que ha resonado en los pasillos de la ciencia desde su muerte. Él dijo que la ciencia debería ser simple, algo que cualquiera pueda entender. Hacer las cosas complicadas es fácil, pero se necesita un genio para hacerlas simples. Carl Sagan también hizo un gran comentario sobre el sector educativo.
Si visitas un jardín de niños y observas sus preguntas, verás que son simples pero reflexivas. ¿Por qué la Tierra es redonda? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué creemos que la luz es lo que es? ¿Qué es la luz? ¿Qué es una partícula? Pero si regresas a una clase de estudiantes de 11º o 12º grado, ya no hacen este tipo de preguntas. Frecuentemente, ya se ha perdido la creatividad y el asombro por el universo. Es justo decir que algo salió mal entre primero y 11º grado, y esa es la mayor tragedia. ¿Por qué para la mayoría estas ideas sobre existencia y realidad son tan difíciles de entender sin jerga técnica? ¿Hay alguna manera en que podamos usar la geometría para explicar y simplificar estas ideas de una forma que funcione y tenga sentido, que podamos ver? Y lo más importante, ¿cómo puedes aprovechar esta información para crecer como persona? Pero no solo construyamos creencias sobre estos temas, expandamos nuestra capacidad de crear con ellos. Se teoriza, desde mitos de la creación, la geometría de la flor de la vida y la teoría del Big Bang, que la luz fue de las primeras cosas creadas al inicio de todo. Así que explorar y descubrir cómo funciona la luz sería una pieza fundamental para entender todo. La física de partículas es una rama de la física que estudia la naturaleza de las partículas que constituyen la materia y la radiación. Se centra en las partículas más elementales de la existencia y su comportamiento. Las partículas, en este sentido, se consideran como excitaciones en sus respectivos campos cuánticos. En la física de partículas, los científicos intentan encontrar aquello que crea todo lo demás, o al menos el fenómeno que están observando. Está relacionada con la mecánica cuántica, que emplea ideas similares para estudiar el mundo subatómico. Científicas en estos campos han trabajado en teorizar y explorar una teoría de campo unificado, que sostiene que todo en el universo está conectado por una red infinita. No saben qué es, pero vemos que estamos conectadas de forma grandiosa y misteriosa. Un ejemplo divertido es el tacto. Todas entendemos intuitivamente qué es tocar algo, ¿verdad? Pones tu mano sobre una roca, es sólida, fría y rígida. Pero aquí está el asunto. En realidad, nunca has tocado nada en tu vida. Déjame explicarte. Sabes por física de prepa que las cargas se repelen, ¿cierto? Los electrones con carga negativa rodean el núcleo atómico en una nube de probabilidad. La carga negativa repele a otra carga negativa. Así que cuando estás sentada en tu sofá, los electrones en tu trasero en realidad están repeliendo a los electrones en el sofá. Técnicamente, levitas por repulsión electromagnética a una distancia mínima. Pero puedes sentir el sofá detrás de ti, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, para resumir, tu cuerpo y tu cerebro se comunican a través de impulsos y señales eléctricas. Solo convierte esa repulsión electromagnética en una sensación física que percibes. Pero esto genera un gran problema. Como quizá ya lo hayas adivinado, dado que los átomos no tienen límites en el mismo sentido en que nosotros los tenemos físicamente aquí, nuestra comprensión del tacto no tiene sentido en el mundo atómico. Así que hay tres posibles significados de tocar a nivel atómico. 1. Dos objetos se influyen mutuamente. 2. Dos objetos se influyen mutuamente de manera significativa. O 3. Dos objetos residen en exactamente el mismo lugar. El problema es que la imagen convencional de un átomo realmente no es muy precisa. El electrón no gira alrededor en una sola ubicación con una órbita bien definida, como vemos en los libros de texto. En realidad, los átomos no son esferas sólidas en absoluto. Son nubes difusas de electrones que se extienden en formas onduladas llamadas orbitales. Son como nubes reales, tienen ubicación y forma, pero no límite físico, así que podrían superponerse. Esto ocurre porque los átomos tienen zonas de distinta densidad. Cuando una física dice que un átomo está en el punto X, se refiere a que la mayor densidad de su nube de probabilidad está ahí, no todo el átomo. Como los electrones son ondas a nivel subatómico, si pones uno en una caja, solo parte estaría ahí. Parte de su onda atraviesa las paredes de la caja y escapa al infinito, gracias al efecto túnel cuántico. En otras palabras, si tocar se entiende como que dos átomos se influyen mutuamente, entonces los átomos siempre están tocándose. Dos átomos que están separados por una milla aún podrían tener sus funciones de onda superpuestas. En teoría, dos átomos se afectan sin importar su ubicación, ya que se extienden en todas direcciones. En la práctica, si dos átomos están separados por más de unos pocos nanómetros, su influencia mutua suele ser tan pequeña que la de los átomos cercanos la opaca y puede ignorarse. Pero en teoría,
todo está conectado con todo lo demás en un gran campo cuántico de algún tipo, donde las cosas en el nivel más pequeño aparecen y desaparecen dentro de él. A medida que nuestras ciencias han buscado partículas cada vez más pequeñas, hemos llegado a un punto en el que las cosas son tan diminutas que ya no podemos definir cómo se ven. Definimos partículas con conceptos matemáticos abstractos, pues decimos que son invisibles e incognoscibles, aunque siempre pueden ser más pequeñas. Todo está hecho de otra cosa y se fractaliza hasta el infinito, o se expande hacia lo más grande hasta el infinito, de cualquier manera. De hecho, se sabe que algunos científicos han llegado a eliminar los números infinitos cuando los encuentran porque buscan deliberadamente la finitud en lugar de aceptar la naturaleza infinita y el misterio de la realidad. Científicos de todo el mundo intentan descifrarlo. La velocidad de la luz es cerca de 299.792.458 metros por segundo. En ciencia sabemos que algo traduce estas partículas del mundo sin masa al mundo con masa. Si le preguntas esto a una científica, te diría que es el campo de Higgs, el campo que lo impregna todo y que le da masa a las cosas. Las partículas que viajan a la velocidad de la luz atraviesan el campo de Higgs, se desaceleran y obtienen masa. El bosón de Higgs es la partícula generada cuando una partícula a velocidad luz se fusiona con el campo de Higgs. Nuestras fórmulas indican que este bosón y la partícula deberían salir con más masa y menor velocidad. Falta información importante, lo que implica hacer algunas preguntas. Primero que nada, ¿qué es la masa? La masa indica cantidad de materia, aunque la materia no tiene una definición universal. La definición convencional es que la materia es cualquier sustancia que tiene masa y ocupa espacio al tener volumen, lo cual parece un poco contradictorio. La cuestión es que la masa tiene una buena definición abstracta o matemática como la propiedad o carga que da origen al campo gravitacional, que, resulta ser, es prácticamente lo mismo que la propiedad de inercia, de la que hablaba Newton con su famosa ecuación de F igual a masa por aceleración. Aunque podemos pensar así en la masa, no hay una forma clara de visualizarla realmente. Esto se debe a cómo la física estudia y define las cosas. Actualmente, la física responde muy bien al cómo, basándose en suposiciones fundamentadas en la observación y evidencia. No podemos ver cómo surgen esas suposiciones ni por qué son así. Por ahora, tenemos que aceptar las fuerzas fundamentales como fundamentales hasta que obtengamos un nuevo paradigma de comprensión que nos permita ver de dónde surgen las cosas y a dónde eventualmente regresan. En ese caso, tal vez podamos vincular la masa con la inercia y pensar en ella como una manifestación de algún tipo de perturbación en esa cosa de la red del éter universal que da origen a todo. Sin embargo, hablar sobre si la luz tiene masa puede ser aún más difícil. La luz está compuesta de fotones. Podríamos preguntar si un fotón tiene masa. Normalmente la respuesta es no, es una partícula sin masa. Según la física, tiene energía y momento, pero no masa. Pero incluso así, todavía hay debate sobre qué tipos de masa estamos hablando. En otras palabras, como los fotones tienen energía y como Einstein nos enseñó, la energía es igual a la masa de un cuerpo multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado, E igual a masa al cuadrado. ¿Cómo pueden los fotones tener energía si no tienen masa? Einstein decía que la energía y la masa podrían ser lo mismo. En otras palabras, toda la energía tiene alguna forma de masa. La luz puede no tener masa en reposo, conocida como masa invariante, es decir, el peso que describe la pesadez de un objeto, pero debido a la teoría de Einstein y al hecho de que la luz se comporta como si tuviera masa, ya que está sujeta a la gravedad, podemos decir que la masa y la energía existen juntas. En ese caso lo llamamos masa relativista, masa cuando un objeto está en movimiento en lugar de en reposo. Técnicamente, una caja con luz pesa más que una sin luz. Claro, siempre y cuando estemos midiendo la cantidad de energía como el peso, no algo en una balanza como kilogramos o libras. Por nuestras ecuaciones sofisticadas, como dije, hemos dejado de lado ideas sobre cómo es la luz, prefiriendo ecuaciones complejas que la describen. Quiero ofrecer otra perspectiva. Como dije antes, ¿y si supiéramos la forma de la luz? ¿Y si realmente pudiéramos definir cuál es la estructura de la luz? ¿Y si hubiera una geometría básica del universo que nos estamos perdiendo? Aún más interesante, ¿y si la luz fuera una forma geométrica y no hubiera diferencia entre la geometría de la luz y la partícula más simple? ¿Y si la diferencia entre tener o no masa dependiera no solo de la velocidad, sino también de la densidad de información en esa forma fundamental?
Quizá la velocidad de la partícula dependa de la información que contiene. Mientras más información tiene, más densa es. Tengo ejemplos conceptuales para demostrarlo. El primero es el vapor de agua. Quédate conmigo. Mira, el agua tiene una densidad alta, pero cuando se calienta se convierte en vapor y sube al aire. Básicamente, da un giro de 90 grados de lo que hablamos al regresar a la filosofía del antiguo Egipto, donde sube al cielo y se une para formar nubes. A medida que las nubes se vuelven más densas y están llenas de tanta información, eventualmente no tienen otra opción más que liberar todo, y toda el agua cae en forma de lluvia. Conceptualmente, podrías pensar en esto como cambiar de una partícula de alta velocidad a una más densa, según la densidad de la información dentro de la gota y la velocidad a la que viajaba. Reconozco que esto solo funciona parcialmente como ejemplo, ya que no describimos partículas a la velocidad de la luz. Siguiendo el principio de cómo es arriba es abajo, quizá hay un tema común aquí. Si aplicamos esta idea a la luz, imagina que funcionara igual. Pensemos en la fotosíntesis. Una ráfaga de energía del sol viaja hacia la Tierra como una onda y una partícula en forma de fotón. Posee ambas propiedades, se mueve a la velocidad de la luz y atraviesa una planta. Esa planta absorbe la información y energía necesarias de la partícula onda que la atravesó. La planta luego usa esa información, los fotones que tomó de la luz solar, y la utiliza para crear algo con masa, fusionando su energía con agua y otros componentes vegetales para crear azúcares y otros nutrientes. Eso me recuerda al bosón de Higgs, que convierte partículas sin masa en partículas con masa. Es solo una idea, pero si la luz es geométrica, puede ser onda y partícula a la vez. Si la luz es un sólido, puede tener densidad o no tener nada dentro de ella en absoluto. Si la luz es un sólido, ¿cómo podría verse? Mis amigas y yo ideamos una combinación de las tres figuras más simples. Y mientras lo observas, pregúntate, ¿podemos simplificarlo aún más? Como ya vimos, la luz está compuesta por dos fuerzas principales, electricidad y magnetismo, por eso se llama radiación electromagnética. ¿Recuerdas lo que hablamos de la energía masculina y femenina? La electricidad representa lo masculino y el magnetismo lo femenino, curvas y puntos, ambos se encuentran en esta forma. Al observar la flor de la vida, considerada el plano de la vida y la realidad, puedes notar que así funciona. Tienes la energía masculina, partículas, puntos y cruces de líneas, y la femenina, ondas y curvas. Ahora puedes notar que dentro de la flor de la vida hay dos maneras en las que podemos verla. Vemos muchos círculos que forman la imagen, mostrando la perspectiva femenina. También puedes ver esta pequeña forma similar a una semilla, que forma la imagen al alinearse perfectamente en una simetría de 6 pliegues. Esta es la perspectiva masculina. Esta semilla hoy se llama rayo Trión, nombre dado por su descubridor Miguel Evans. Él es un hombre que ha dedicado gran parte de su vida a explorar y trabajar con la geometría sagrada, y sus descubrimientos son asombrosos. La flor de la vida en 2D es una representación plana de cómo el universo encaja en frecuencias y planos superiores. Así que Miguel vio esto y hizo la gran pregunta. Si este es el universo desde una perspectiva 2D, ¿cómo se vería en 3? Así que empezó a modelar y moldear la flor de la vida en 3 dimensiones y descubrió cosas bastante notables. Siguiendo los principios de ciclos y ondas sinusoidales que discutimos, Miguel propone que todo respira y vive. Como dice la hermética, todo en el cosmos es parte de una gran mente viviente. Y así, a nivel de geometría básica y de formas fundamentales intrínsecas, quizá también tenemos respiración. Él entendió que toda geometría que conocemos es solo una visión fija de lo que podría ser realmente. ¿Y si en vez de un tetraedro usamos un tetrino y un tétrex, como inhalar y exhalar esta forma? Para un icosaedro, aquí tienes un icosatrino y un icosatrex. Él creó modelos de respiración para todos los sólidos platónicos y luego descubrió un nuevo sólido que no se conocía antes. Gracias a la dualidad onda-partícula, sabemos que la energía y la luz pueden moverse en curvas, no solo en líneas rectas. Al agregar curvas a la geometría de los sólidos platónicos, se encuentran partículas más simples que antes desconocíamos. Volvemos a estas 3 imágenes. La primera, como sabes, es la esfera. Esta es una de las formas más simples y la más femenina. Es toda curva, cariño.
Es fácil notar cómo se usa esta forma al crear todo. Observa un planeta, una estrella o un huevo. A continuación tenemos la Trinidad y el rayo Trión. De hecho, me gustaría hacer una distinción aquí. La Trinidad son 3 esferas juntas, como una vesica Piscis, y el rayo Trión es una 16ª parte del volumen de eso. En 3D, ambos tienen 3 aristas, 3 caras y 2 puntos, más pequeños que otras formas. Es una forma única que incluye partículas y ondas, ambas igual de importantes. Este rayo Trión es la geometría de una recta. Si dibujas cualquier plataforma o sólido, puedes reemplazar las líneas rectas por un rayo Trión y obtienes un diagrama de la inhalación y exhalación de ese sólido platónico. Delacroix dijo que sería interesante investigar si las líneas rectas solo existen en nuestro cerebro. Lo interesante del rayo Trión y la vesica Piscis es que ambos tienen líneas rectas así como curvas, y es solo cuestión de perspectiva. Sin embargo, lo más importante sobre estas formas es que así se manifiestan geométricamente, de la fuente al mundo material. La esfera es una bola, todo es curvo. Al agregar una segunda esfera, obtienes el primer borde. Esto tiene curvas y bordes, pero al agregar la tercera esfera aparecen los primeros puntos. Ahora tienes curvas, bordes y puntos en una sola figura. Al agregar más círculos, surgen nuevas formas y figuras, como los sólidos platónicos y todo lo conocido. Por eso la vesica Piscis es tan importante. Como sabes, hemos estado observando esto durante mucho tiempo y vamos a seguir haciéndolo. Durante el último año he estado aprendiendo que la vesica Piscis es una de las claves más importantes para despertar y transformarse en este planeta. Es un modelo para unir personas y generar un cambio poderoso. A medida que crecemos juntos y hacemos más conexiones entre nosotros, son estas conexiones las que empiezan a cambiar la forma en que hacemos las cosas. Nos ayudamos mutuamente a perfeccionar nuestros mensajes. Llegamos a entendernos, a aprender unos de otros, a crecer juntos. Preguntarnos entre nosotros nos ayuda a explorar mejor el significado de algo. Y luego, con la nueva información que reunimos juntos, podemos emprender un viaje para cambiar el mundo. Así que, damas y caballeros, lo que propongo hoy es que estas 3 formas pueden ser la geometría más fundamental de la realidad, las verdaderas partículas de Dios. Tenemos una forma masculina, una forma femenina y una forma que representa la unión de ambas. Nuestra idea de las partículas de Dios aquí no es una cuestión de escala. No son necesariamente la cosa más pequeña que existe, sino la geometría más simple que podemos concebir en esta dimensión. Es una geometría presente en todo, sin importar tamaño o escala, solo observa a tu alrededor. La mayoría de las semillas se ven así, la mayoría de las hojas se ven así, la mayoría de las frutas se ven así, los huevos se ven así. El esperma luce así, es casi imposible no hallar ejemplos en todos lados. Todo lo que necesitamos hacer es mirar. Desde aquí cerraremos algunas brechas entre los temas previos sobre la luz. Al inicio, mencionamos la luz espiritual como una energía infinita presente en todo, de donde todo surge y a donde todo retorna. Exploremos qué es la energía fuente y cómo entenderla con nuestro conocimiento actual en la tercera dimensión. Y lo más importante, ¿qué significa para ti? Sabemos, según la ciencia, que todo es energía. Toda la comida, la luz que rebota por todos lados, los animales, las personas, los árboles y las plantas, incluso nuestros muebles, todo es energía. Algunas cosas están vivas, lo que significa que una esencia de vida fluye a través de ellas y las impulsa a crecer, actuar y a veces hacer cosas realmente locas. Sé que lo de la esencia de la vida suena vago, incluso para mí es difícil de describir. Aunque hoy en día hay muchos investigadores que profundizan en esa pregunta fundamental de qué es un alma, todavía no hay respuestas concretas a esta cuestión, a pesar de miles de años de debate filosófico. Si no has visto nuestros videos sobre la naturaleza del alma, te recomiendo verlos. A pesar de esto, veamos qué podemos descubrir aquí cuando exploramos esta pregunta tanto científica como espiritualmente. Cuando hablo de la esencia de la vida, me refiero a lo que distingue a una persona de un sofá. Uno está vivo, tiene vida, tiene alma, el cuerpo tiene espíritu fluyendo a través de él, tiene conciencia. Ese espíritu o vida puede crear un sofá, pero un sofá no crea vida. Ahora, una persona, de igual manera, también es una creación. Una persona es un ser de energía creado por la unión de un hombre y una mujer para dar vida en este mundo. Así que lo que esto significa es que todos somos creaciones y todos somos creadores. Podemos crear tanto cosas vivas como cosas no vivas.
Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la energía fuente? Cuando hablamos de esta fuente grandiosa y misteriosa, intentemos mantener las cosas conectadas a la tercera dimensión, nuestro mundo físico. Es fácil salir allá afuera, al universo místico y mágico, pero eso realmente no nos ayuda aquí y ahora. Primero, definamos qué significan estas palabras. La fuente se define hoy como el lugar, persona o cosa de donde algo proviene o puede obtenerse. Antes de eso, la etimología de fuente es soporte o base, derivada del francés antiguo, que significaba comienzo y era descrita como el manantial de un río o arroyo. Al preguntar qué es la energía fuente, podemos observar todas las capas fractales de donde proviene algo, en este caso, nosotras. Como dijo Carl Sagan, si quieres hacer un pay de manzana desde cero, primero debes inventar el universo. En la escala mayor de nuestra fuente, tenemos todo el universo. El campo fuente de energía que dio lugar a la manifestación de nuestro sistema solar provino de lo que a menudo describimos como el Big Bang. Y claro, todas las interacciones en este inmenso mar de galaxias. Sí, estamos ahí. En un nivel por debajo de eso, tenemos nuestro Sol, una fuente de vida para todos nosotros, que irradia su luz, nos mantiene calientes y nos da la energía que la Tierra necesita absolutamente para sostener la vida. Un nivel abajo de eso está la Tierra, necesaria junto al Sol para que vivamos. A medida que seguimos desglosándolo, empezamos a llegar a niveles que la mayoría de las personas no suelen considerar como energía fuente, simplemente porque realmente no lo pensamos. La fuente de la comida que comemos proviene de las plantas, y también puede provenir de algunos animales. Omitiremos en este video el tema de la salud y los alimentos de origen animal, ya que los humanos los consumimos mucho, sin importar si son buenos o no. Pero dicho esto, tenemos una película completa sobre la sanación con alimentos, por si quieres verla. El agua que bebemos suele venir de lagos, ríos, arroyos y fuentes subterráneas. Gran parte de nuestra electricidad hoy proviene del petróleo, gas, fisión atómica y movimiento del agua. Muchos quisiéramos cambiar esto por algo que funcione con la naturaleza, no en su contra. Nuestra fuente más importante somos nosotros mismos. Sin tus padres no habrías nacido. Sin tus amigos y seres queridos, tu mundo sería vacío y frío. Hoy en día, muchas personas luchan en entornos solitarios y aislados. Y es uno de los mayores desafíos que enfrentamos hoy en día, incluso antes de la pandemia. Ahora reconoce que al cambiar tu perspectiva, ves que también eres fuente de energía para quienes te rodean. ¿Qué tipo de energía? ¿Creativa, de apoyo, controladora o distante? Te invito a que observes tus relaciones, tus amigos, tu familia y veas qué tipo de fuente eres tú. ¿Eres tú quien da cocinando, ayudando a otros con sus problemas? Tal vez tocas música, haces videos, escribes blogs, quizá inventas cosas. Cuando alguien entra en contacto con tu energía, en persona, en línea o mediante algo que creaste, te vuelves una fuente de energía y conciencia para esa persona. Y todos estamos conectados. Tú influyes en mí tanto como yo en ti. No soy diferente a ti. Soy humana. Bueno, soy humana. Patchman es un dibujo animado. Y así, con eso, podemos ver que todos somos de la fuente y que todos somos una fuente nosotras mismas. Formamos parte de este majestuoso universo. Y a un nivel muy relatable, todas somos físicamente la fuente del crecimiento, la transformación e incluso el entretenimiento de las demás. Sin embargo, cuando se trata de la fuente, esta es una conversación mucho más grande que solo las fuentes que podemos ver y conocer en nuestra vida diaria, sino también la fuente de todo, Dios. Hablamos de Dios al principio de esta película hace tanto tiempo. Dios es, para todos los efectos, la fuente suprema detrás de todas las cosas, al menos según las creencias sobre Dios. Podemos aprender sobre Dios al estudiar distintas religiones y espiritualidades del mundo, como las abrahámicas, orientales o el chamanismo. Las filosofías herméticas reúnen ideas que unifican conceptos sobre Dios de otras tradiciones y explican que actúa a través de una mente infinita, inaccesible a nuestros sentidos, pero comprensible por experiencia, contemplación y pensamiento. Hermes, por ejemplo, usa el nombre egipcio Atum para Dios en un texto, que significa el oculto. Y en este pasaje, él explica lo siguiente: Atum es completo y constante. En sí mismo es inmóvil, pero se mueve por sí mismo. Es inmaculado, incorruptible y eterno. Él es la realidad absoluta suprema. Él está lleno de ideas que son imperceptibles para los sentidos y de un conocimiento que lo abarca todo. Atum es la mente primordial.
Él es demasiado grandioso para ser llamado Atum, Dios, o el Uno. Él está oculto, pero es evidente en todas partes. Su ser se conoce solo a través del pensamiento, pero vemos su forma ante nuestros ojos. No tiene cuerpo, pero está en todo. No hay nada que Él no sea. No tiene nombre porque todos los nombres son su nombre. Él es la unidad en todas las cosas. Así que lo conocemos por todos los nombres y llamamos a todo Atum. Él es la raíz y la fuente de todo. Todo tiene una fuente excepto esta fuente misma, que brota del vacío. Atum es completo como el número 1, que permanece igual, ya sea multiplicado o dividido, y sin embargo genera todos los números. Atum es el todo que contiene todo. Él es uno, no dos. Él es todo, no muchos. El todo no son muchas cosas separadas, sino la unidad que abarca las partes. El todo y el uno son lo mismo. Crees que las cosas son muchas al verlas separadas, pero al notar que todas dependen y fluyen del uno, entiendes que están unidas y conectadas por una cadena de existencia, de lo más alto a lo más bajo, bajo la voluntad del uno. El cosmos, el sol, la luna y la tierra son uno. ¿Crees que existen muchos dioses? Eso es absurdo. Dios es uno. Atum es el único creador de todo lo inmortal y mutable. Si eso te parece increíble, solo considérate a ti misma. Ves, hablas, escuchas, tocas, pruebas, caminas, piensas y respiras. No eres diferente haciendo estas cosas, eres el mismo ser que las realiza todas. Para entender cómo Atum crea, imagina a un agricultor sembrando semillas. Aquí trigo, allá cebada, ahora planta una vid, luego un manzano. Así como el mismo hombre siembra todas estas semillas, así Atum siembra la inmortalidad en el cielo y el cambio en la tierra. Por todo el cosmos, él disemina la vida y el movimiento, los dos grandes elementos que componen a Atum y su creación. Y así todo lo que es. Atum es llamado Padre porque crea todas las cosas. Y por su ejemplo, los sabios consideran que engendrar hijos es la búsqueda más sagrada de la vida humana. Atum trabaja con la naturaleza dentro de las leyes de la necesidad, causando extinción y renovación, creando constantemente la creación para mostrar su sabiduría. Sin embargo, las cosas que el ojo puede ver son solo fantasmas e ilusiones. Solo aquellas cosas invisibles al ojo son reales. Por encima de todo están las ideas de belleza y bondad. Así como el ojo no puede ver el ser de Atum, tampoco puede ver estas grandes ideas. Son atributos del único y están inseparables de él. Son tan perfectamente impecables que el mismo Atum está enamorado de ellas. No hay nada que Atum le falte, así que no hay nada que desee. No hay nada que Atum pueda perder, así que nada puede causarle dolor. Atum es todo. Atum crea todo y todo es parte de Atum. Por lo tanto, Atum se crea a sí mismo. Esta es su gloria. Es totalmente creativo y esta creación es su ser propio. Es imposible para él dejar de crear, porque Atum nunca puede dejar de existir. Atum está en todas partes. La mente no puede ser encerrada porque todo existe dentro de la mente. Espero que esto ayude a comprender la naturaleza de la fuente y cómo podríamos verla. Si miramos las leyes herméticas del universo, una de las cuales es la ley de causa y efecto, siempre hay una causa y un efecto para todo. Y así, debemos reconocer que, en definitiva, todo está interrelacionado y conectado en este gran campo infinito que llamamos realidad. Una caja de arena cósmica en la que jugamos, experimentamos la vida juntos y aprendemos a convertirnos en los creadores que somos intrínsecamente. A medida que avanzamos en esta conversación, ahora es momento de hablar un poco más a fondo sobre la materia y la energía. La materia en particular me resulta muy interesante porque, hasta ahora, en todos nuestros campos científicos, todavía no la hemos definido completamente. Como mencionamos antes, la definición convencional de materia es cualquier sustancia que tiene masa y ocupa espacio al tener volumen. Entonces, en otras palabras, podemos pensar en la materia como cualquier cosa que incluya átomos y cualquier cosa hecha de ellos, así como cualquier partícula que actúe como si tuviera tanto masa en reposo como volumen. Pero como estamos hablando de cosas que tienen masa, los fotones y por lo tanto la luz misma, normalmente no se consideran materia porque no tienen masa en reposo. También existen diferentes fases o estados de la materia que varían en vibración y densidad. Según el Kybalion, incluso las formas más densas vibran, pues nada en el universo está en reposo.
Al crear algo geométricamente, se genera un recipiente que almacena los ingredientes internos creados en su interior. La mejor forma de explicarlo es analizando cómo actúan nuestros cuerpos. Nuestra piel es la barrera entre el mundo interno y externo, creada con ingredientes genéticos del yin y yang. Cuando dos energías se unen y se transforman, surge algo nuevo. Obvio, pero reflexionemos sobre esto. No es solo una mezcla de dos cosas en el sentido de que las energías simplemente se juntan y ya. Es totalmente nuevo espiritualmente. Es como un nuevo campo toroidal, una nueva alma y quizá una nueva conciencia. Cuando algo llega a existir, su primer estado inicial está en ese espacio de vacío y conciencia, algo entre todos los estados de la materia y todos los estados de la energía al mismo tiempo. Ahora, ¿cuáles son estos dos mundos? No creo que tenga que describirte el mundo de la materia, es el mundo físico, el mundo material. El mundo de la energía también se llama campo unificado, reino astral, campo fuente, propiedades energéticas de la materia o incluso el lugar donde prospera tu imaginación. Estos planos están muy conectados. A través de la conciencia de ambos hallamos significado, generalmente en sus relaciones. La gran pregunta es si existe un punto donde un mundo comienza y otro termina. Cuando el espíritu, la energía, la esencia, o como quieras llamarlo, hace esa transición hacia la materia. ¿Y cómo podemos pensar en eso? En otras palabras, hay un punto de singularidad en la creación donde las cosas entran en esa zona indefinida y se descomponen en una forma u otra. Y primero, definamos exactamente a qué nos referimos con singularidad. Originalmente, una singularidad se definía generalmente como un evento único con grandes consecuencias. Luego fue adoptado por las matemáticas para describir el punto en una ecuación donde una función se vuelve indefinida y se descontrola. Al graficar una función indefinida, cuando x disminuye y tiende al infinito. Pero eso no significa que cuando x es igual a 0 y sea igual a infinito, ya que x también puede ser negativo. Este es uno de los grandes misterios de las matemáticas. No sabemos por qué, pero cuando divides entre 0, las matemáticas se descomponen y se vuelven indefinidas, lo que significa que un aspecto de una ecuación se va hacia el infinito o menos infinito, y en ese punto se descompone y regresa a esa zona indefinida, que es la singularidad. En la física, las singularidades se usan en el contexto de los agujeros negros cuando se habla del horizonte de eventos, ese punto alrededor del agujero donde la fuerza de gravedad se vuelve tan grande que nada puede escapar, ni siquiera la luz. Como con la función indefinida, al cruzar el horizonte de eventos de la singularidad, la física se comporta de formas extrañas porque la gravedad y densidad se vuelven infinitas y las reglas cambian. Las singularidades son como esos puntos de frontera entre una forma y otra, donde una vez que los cruzas, haces una transición a un modo de ser completamente nuevo. En la película Drive hablaron de esto, lo que pone todo en una perspectiva espiritual. Describieron los campos toroides y la manera en que se acoplan entre sí. El campo produce un efecto distinto según la dirección en que gira. Luego, cuando se unen, crean un nuevo campo en el centro, que es ambos de los dos anteriores y ninguno al mismo tiempo. Es la misma geometría que al concebir un niño, dos energías se unen y crean algo nuevo. Los campos toroidales pueden unirse en cualquier ángulo, como se observa en la flor de la vida. Por ejemplo, al unirse lado a lado y formar la vesica Piscis, crean una nueva forma central, mezcla de materia y energía de ambas. Si esto es la creación de una nueva forma, lo que eso significaría es un nuevo estado, por así decirlo, para que la materia se transforme en energía y para que la energía se transforme en materia. Si la energía no puede ser creada ni destruida, entonces debe poder pasar de un estado a otro entre diferentes estados de la materia con distintas densidades e incluso en diferentes estados de energía. Ahora, cuando pensamos en la relación entre la materia y la energía, la luz parece ser algo fundamental para la realidad. El espectro en el que se encuentra la luz es mucho más amplio que solo el espectro visible. Al llegar a la parte alta del espectro visible, la luz sufre una transición natural. Quizá para la luz sea imperceptible, pero para nosotras desaparece de la vista. Sin embargo, es posible que, como las frecuencias musicales al subir una octava, la luz también gire 90 grados y cambie de dirección. Por ejemplo, esto ocurre cuando la luz de la llama alcanza la cima de esa onda. Sale de la percepción visible y se convierte en otra cosa. Esta idea también podría aplicarse a tus ojos.
cuando la luz que entra en tu ojo se convierte en señales para los receptores de tu cerebro. De hecho, ¿dónde está la transición entre esas cargas eléctricas en tu cerebro y tu gran variedad de pensamientos dentro de tu mundo mental? Para responder esa pregunta, tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Estamos en el centro de ambos mundos y planos. Con nuestros cuerpos físicos podemos interactuar con el mundo físico y a través de nuestros pensamientos y emociones podemos interactuar con una dimensión particular de un mundo más energético, al que últimamente hemos estado llamando el tiempo de los sueños. La interacción interna y externa sucede al mismo tiempo como una experiencia unificada. Cuando ves algo externo, lo sientes o piensas en ello internamente. Se reflejan mutuamente. De la misma manera, cuando sientes algo, ese sentimiento ocurre tanto a nivel energético como en tu cuerpo físico. Físicamente se libera una hormona y energéticamente ondas de emoción se irradian y afectan a quienes te rodean. Una hormona es la representación física de la sensación energética y la sensación es la representación energética de esa hormona. Ambas ocurren simultáneamente en relación con algo que te está afectando. Es como los 4 elementos que se manifiestan constantemente, lo físico y la energía de lo que es interno y lo que es físico, y la energía y la fisicalidad de aquello que está fuera de ti. Así que en el momento de la concepción, tanto las energías internas como externas de cada semilla y óvulo se unen para crear una forma completamente nueva, una que tiene dominio sobre los ingredientes que se le proporcionaron y que está bajo el cuidado de quienes la concibieron en primer lugar. Las primeras formas creadas en la concepción, generalmente en la semana 5, se dividen en 3 capas. La capa superior dará origen a la capa más externa de la piel de tu bebé, los sistemas nerviosos central y periférico, los ojos y los oídos internos. El corazón del bebé y un sistema circulatorio primario se formarán en las capas medias de células, que también preparan la formación de huesos, ligamentos, riñones y gran parte del sistema reproductivo. La capa interna de células formará los pulmones e intestinos del bebé. Así que es interesante que la piel, o al menos la epidermis, una capa de límite entre el interior y el exterior, sea una de las primeras cosas en formarse durante la concepción. Geométricamente, esto es una expresión física de la cuadratura del círculo y el círculo del cuadrado que vimos en nuestro video sobre la evolución. A medida que el embrión crece, entra y sale de Phi. Quizá recuerdes cómo vimos esto con las etapas del crecimiento de un embrión en nuestro episodio sobre el poder del corazón. A medida que ocurre la división celular, la primera etapa es una esfera y luego se crean 8 esferas, la base de la merkaba, formando también el huevo de la vida y un cubo. Luego crea una masa con un campo toroidal y un órgano central. La vida intenta crear la proporción áurea entre la materia y la energía del cuerpo de conciencia en desarrollo en ese útero. Pero es un proceso que no se detiene. No dejas de crecer emocional, mental, física o espiritualmente hasta que mueres. E incluso cuando mueres, bueno, ¿qué es la muerte sino una transición hacia algo nuevo? Eso significa que tú y yo no somos ni el interior ni el exterior de nuestros cuerpos físicos, sino la conciencia entre ambos y la creadora de mucho más. Pero lo que todo esto está explicando esencialmente es que somos como recipientes de energía, recipientes de información que traen consigo una mezcla tanto de luz como de elementos físicos. Cuanto más trabajamos con nosotras mismas, más participamos en nuestra propia evolución y por lo tanto más nos armonizamos con estos elementos dentro de nosotras. Emociones, cuerpos, voluntad, pensamientos y luz de nuestras almas. Así como el universo es un recipiente de luz con billones de estrellas, nosotras también somos recipientes de nuestra propia luz. De algún modo, nuestros átomos y energía están ligados al universo, pues algún día regresarán y serán parte de eventos como una supernova o el nacimiento de una estrella en miles de años. Al comprender esta verdad simple pero profunda de que estás hecha de la misma luz de 1000 estrellas y que, sin embargo, llevas dentro de ti los mismos minerales y elementos de la Tierra y el polvo de un planeta distante, tal vez ahora puedas entender lo conectada que estás con todo y cuán infinito es realmente todo. Nuestro universo es hermoso y la luz es su corazón palpitante. Este episodio se inspiró en un podcast temprano de Joe Rogan, donde presentó al Dr. Stephen Greer, fundador de Centro para el Estudio de la Inteligencia Extraterrestre y el proyecto de divulgación.
Es un hombre que ha sacado a la luz más de 4.000 casos de aterrizajes de ovnis y más de 3.500 casos de avistamientos de ovnis por parte de pilotos, así como más de 500 informes de denunciantes de funcionarios militares y gubernamentales que reportan tanto sobre ovnis como encuentros con extraterrestres, incluyendo más de 100 de estos informes en video. Como comentario aparte, Joe, si ves esto, invita de nuevo al Dr. Greer a tu programa. Eso es lo que él describió. En este podcast es que todos estos extraterrestres que están visitando el planeta y que definitivamente son reales, por cierto, no están viniendo aquí usando métodos que estén dentro de los límites de la velocidad de la luz o más lentos, porque tomaría milenios viajar a través del universo a esas velocidades tan increíblemente lentas. En realidad, se mueven más rápido que la luz de algún modo. Ahora, él explica que después de superar la velocidad de la luz, es un tipo de física completamente diferente y nuevo, distinto a todo lo que conocemos actualmente. Aunque la prevalencia de la luz como lo más rápido ha sido comprobada experimentalmente por nuestro modelo actual de la física, si existen aspectos del universo que no podemos ver y que se basan en leyes aún no descubiertas, entonces tal vez la creencia de que la luz está por encima de todo nos está limitando para percibir una verdad aún mayor. La constante interpretación de quienes ven esta información al desacreditarla y ridiculizarla en realidad nos frena social y tecnológicamente. En una parte conmovedora de la entrevista, Esteban cuenta que una vez se sentó con la familia del director de la CIA y la esposa de este le preguntó, ¿cómo están llegando aquí? Hablando de extraterrestres, él dijo que tienen tecnología avanzada que conecta pensamiento y conciencia. Él dice que si cruzar la barrera del sonido fue importante, la de la luz será aún más relevante. Al lograrlo, cruzaremos a dimensiones resonantes multifásicas, algunas conectadas con la singularidad de la mente y el pensamiento. La esposa del director de la CIA lo miró sorprendida y solo dijo, «Wow, sabía que era algo así». Y fue justo en ese momento cuando decidí que teníamos que hacer este video. El reto de entender el enigma de más rápido que la luz es conocer primero el problema inicial. ¿Y por qué los científicos creen que no hay nada más rápido? Para citar a Neil deGrasse Tyson en su libro Astrofísica para gente con prisa, encontramos lo siguiente. Entre todas las constantes, la velocidad de la luz es la más famosa. No importa tu velocidad, nunca podrás superar a un rayo de luz. ¿Por qué? Ningún experimento realizado ha revelado jamás que un objeto de cualquier forma alcance la velocidad de la luz. Leyes físicas comprobadas predicen y explican eso. Sé que estas afirmaciones suenan cerradas de mente. Varias declaraciones científicas del pasado han subestimado la creatividad de inventores e ingenieros. Nunca volaremos, ni volar será viable comercialmente. No dividiremos el átomo, ni romperemos la barrera del sonido. Nunca iremos a la luna. Lo que tienen en común es que ninguna ley establecida de la física se interpuso en su camino. Afirmar que nunca superaremos la velocidad de la luz es una predicción cualitativamente distinta. Se deriva de principios físicos básicos y comprobados por el tiempo. Los letreros de carretera para viajeros interestelares del futuro dirán, la velocidad de la luz no es solo una buena idea, es la ley. Para adentrarnos realmente en la ciencia de la luz y todo este asunto, sinceramente, eso sería todo un video por sí solo. La velocidad de la luz es una propiedad curiosa porque siempre viaja a la misma velocidad, sin importar qué. Aunque pilotes una nave a la mitad de la velocidad de la luz y enciendas los faros, la luz viajará siempre a la velocidad de la luz, desde cualquier perspectiva, sin ir más rápido. Como dijo Neil, ningún experimento de la física moderna ha encontrado evidencia de algo que se mueva más rápido. Como dijo Stephen Greer, al otro lado de esa barrera podría haber otra física totalmente distinta. Quizás ni siquiera tengamos las herramientas para medir los misterios que hay más allá de esa barrera. Con un nuevo tipo de física, quizás volvamos a una comprensión más cuántica del universo, pudiendo movernos hacia adelante y hacia atrás en el tiempo y saltar distancias enormes a través del espacio que serían imposibles de este lado de la barrera de la velocidad de la luz. Así que, bueno, tal vez haya alguna manera que está más allá de nuestra comprensión sobre cómo movernos a través de esta dimensión más rápida que la luz, lo que por supuesto despierta la curiosidad en todos nosotros. Pero entonces la pregunta es, ¿qué más hay allá afuera? Una cuestión científica clave hoy es sobre las misteriosas sustancias cósmicas, materia y energía oscuras. ¿Podrían estas cosas misteriosas, prácticamente indetectables para nosotros, además de que producen gravedad, estar esperándonos al otro lado de la barrera de la luz? Lo curioso es que hallamos un vínculo con los misterios de la materia y energía oscura en un lugar inesperado.
el trabajo del Dr. Rick Strassman, PhD. Este es un hombre que ha sido pionero en la investigación psicodélica para todos nosotros de una manera profunda con su trabajo con dimetiltriptamina, al que llamó la molécula del espíritu, lo que llevó a la publicación de su libro y película con el mismo nombre. En sus escritos, desafía el pensamiento convencional sobre ciencia, conciencia y dimensiones con investigaciones profundas e innovadoras que cualquier científico actual debería considerar por sus implicaciones. Durante años, Rick lideró la expedición que administró cientos de dosis de dimetiltriptamina a participantes para evaluar posibles beneficios clínicos. Sin embargo, lo que reveló el estudio abrió un agujero de posibilidades que podría cambiar para siempre nuestra comprensión de nosotros mismos y del universo. Una y otra vez, los participantes de Rick experimentaron estos increíbles viajes psicodélicos que a menudo incluían ver entornos y reinos que estaban fuera de lo que podría existir físicamente en nuestro universo, o encontrarse con seres alienígenas de muchos tamaños y formas que interactuaban con los participantes. Rick intentó una y otra vez racionalizar esto, ya que el pensamiento convencional dice que los psicodélicos simplemente revelan en tu mente lo que ya está dentro de ti. Pero suficientes participantes reportaron haber conocido a los mismos seres o seres similares, lo que parecía descabellado pensar que estas experiencias solo estaban ocurriendo dentro de la cabeza de las personas. No solo la investigación sugería que la conciencia de los participantes realmente estaba siendo llevada a otra dimensión, encontrándose con seres que no son del mismo plano en el que existimos, sino que los propios participantes también decían exactamente lo mismo. Afirmaron de manera definitiva que esta no era una experiencia aislada dentro de ellos, sino que sabían sin lugar a dudas que realmente conocieron a estos otros seres de verdad. A cualquier científico que niegue rotundamente esta sugerencia, le reto a explorar con medicina de plantas de una manera sagrada y ceremonial. Sé que Rhythmia te recibirá, veremos si opinas igual después. Eso no significa que los psicodélicos sean solo una experiencia cósmica o externa, sino que parecen abrirte a expandir la conciencia interna y externamente, en esta y otras dimensiones. Menciono esto porque el Dr. Strassman dice que podría estar relacionado con los misterios de la materia y energía oscura. Ajá, ¿ves? Cerramos el círculo. En dimetiltriptamina, la molécula del espíritu, él escribió esto. Los reinos más extraños que podría mostrar el dimetiltriptamina están en los misteriosos dominios de la materia oscura. Allí, o tal vez aquí, nadie sabe qué encontraremos. La materia oscura representa al menos el 95% de la masa del universo. En otras palabras, casi toda la materia del universo es invisible, no podemos verla. No genera ni refleja radiación de ningún tipo, visible o de otra clase. Solo sabemos que está ahí por sus efectos gravitacionales. Debe existir en virtud del hecho de que el universo visible mantiene su forma particular. Sin esta masa, no habría suficiente gravedad para mantener unido al universo. Se dispersaría. Las científicas han propuesto varios candidatos para la sustancia que compone la materia oscura. La materia normal que apenas emite luz, como planetas, estrellas muertas y agujeros negros, podría ser el 20% de la materia oscura. Sin embargo, es probable que la materia oscura esté formada por partículas muy distintas a los protones, electrones y neutrones. Estas partículas oscuras pueden obedecer leyes de la física completamente diferentes, a diferencia de las que existen en universos paralelos. En un mundo formado por ellas, probablemente no reconoceríamos mucho. Cualquiera de estos niveles invisibles de existencia, universos paralelos o materia oscura, están presentes al mismo tiempo que esta realidad. Por lo tanto, ambas son opciones que debemos considerar sobre a dónde nos lleva el dimetiltriptamina cuando nuestra conciencia ya no está en este plano de existencia. La rapidez de la transición vuelve atractivos estos dos puntos de vista sobre los lugares inusuales que describen nuestros voluntarios. Esto es porque están aquí y allá. La pregunta sobre adentro o afuera, como mencionaron muchos voluntarios, ya no tiene sentido. Antes de realizar la investigación con dimetiltriptamina, nunca habría sugerido que la familiaridad con los fenómenos de abducción alienígena sería importante para brindar la mejor supervisión posible para estas sesiones. Sin embargo, ahora sí lo hago. También creo que es útil saber todo sobre las teorías actuales respecto a los reinos invisibles, como la materia oscura y los universos paralelos. Con esta formación y experiencia, los científicos y el personal estarán preparados para comprender, aceptar y responder a casi todo lo que surja en sesiones psicodélicas profundas. Y así, para concluir, debemos esforzarnos por responder la pregunta del principio. ¿Puede algo ir más rápido que la luz?
Con cierta tecnología, incluso objetos físicos podrían hacerlo, como muestran las historias de las naves. Respecto a nuestros cuerpos y mentes, según el Dr. Strassman, es posible que aunque el cuerpo esté limitado, la conciencia podría ser lo único que lo abarca todo, incluso más allá de la velocidad de la luz. Quizá al menos con un poco de ayuda de dimetiltriptamina, claro. Considero que, con toda esta información, lo esencial es mantener escepticismo cuando los científicos afirman absolutos sobre el universo, ya que hay muchos misterios y parece arrogante decir que lo entendemos todo, sobre todo porque el modelo estándar, la mecánica cuántica y la gravedad son incompletos y no están totalmente conectados. Especialmente con el trabajo de algunas de estas grandes personas de las que hemos hablado hoy, parecería que hay algo que sugiere no solo que hay otra realidad esperándonos más allá de la barrera de la luz, sino que incluso podríamos estar naturalmente equipadas para explorar estos reinos dentro de nosotras mismas. Muchas gracias por vernos. Nos vemos la próxima vez.